El apóstol Juan, ¿te acuerdas? Que creo que Jesucristo le dejó a Juan su madre. El apóstol Juan no la va a mencionar en ninguna de sus epístolas. Juan hasta le va a enviar una carta a una hermana cristiana, pero no se va a escuchar decir nada acerca de María. Si María tenía una posición tan elevada como salvadora y madre de la iglesia, escucha. Creo que Pablo no se hubiera olvidado de mandarle unos buenos saludos, ¿eh? Creo que no se hubiera olvidado. Cuando Pablo saludaba a todos los que le venían a la mente cuando mandaba sus cartas. No va a haber tal cosa. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia sí nos dice de María? Vamos a ver eso el día de hoy también. El primer lugar donde nos encontramos con María en la Escritura es en el anuncio de la llegada de Jesucristo. Esto está en Lucas capítulo 1, versículo 26 al versículo 38. Ya lo hemos estudiado, solamente déjame darte un pequeño resumen de lo que hemos visto en ese pasaje. Ese es el primer lugar donde se nos presenta a María. ¿Y qué se nos dice de María? 1, se nos dice que era una virgen. Ahora, como ya lo dije en otra exposición, hermano, a diferencia de la época en la que vivimos, en aquella época ser una virgen, escucha, era lo normal, era lo común. Toda mujer, hermano, era virgen hasta el matrimonio normalmente, o incluso si no pasaba eso, podría ser apedreada, porque eso es lo que pasaba con las mujeres adúlteras. Ahora los católicos sacan eso de contexto y dicen, wow, miren qué mujer tan pura, hermano. Era lo normal, ser virgen. Algunos incluso han llegado a entender de que María quizás tenía entre 16 a 18 años en esa etapa. Era una mujer muy joven. En aquellas épocas, a esas edades ya se casaban. Y hermano, el que se la llame que era virgen era algo común para cualquier mujer en aquella época. La Biblia en ningún momento le está dando un estatus o una virtud especial por ser virgen. Más bien, cuando estudiamos este pasaje, el motivo por el cual se menciona que es virgen, ¿sabes cuál es? Porque se tenía que mostrar claramente de que Jesucristo era el cumplimiento de Génesis 3:15. ¿Qué dice Génesis 3:15? Que el Salvador vendría de una mujer. Eso dice Génesis 3:15. Que de la simiente de la mujer vendría el Salvador. Es por eso que cuando se nos dice que que María era virgen, era con la intención, hermano, de decir, ella es a través de quien el Salvador va a llegar. Porque al Salvador se nos había prometido que iba a venir de una mujer y que un hombre no iba a estar involucrado en esto. Entonces, esto de que se le llame virgen, hermano, más bien tiene mucho significado para quién era Cristo, no para quién era ella. Tiene significado para que nosotros estemos seguros de que Jesucristo es el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15, no específicamente para que la veneremos a ella. Aparte de esto, si tú lees ese pasaje, se nos va a decir de dónde vino María. Y no vino de un gran lugar, no era una reina o una princesa en su época, venía de una región insignificante como Nazaret. Nazaret era una región sumamente insignificante y despreciada por la mayoría en aquella época. Ahora, lo que sí hemos visto, hermanos, es de que María fue reconocida como bendita. Pero bendita, ¿por qué? Bendita entre todas las mujeres, ¿por qué? Porque a ella se le va a decir, hermanos, que recibió gracia. Y ahora aquí tenemos un problema con la Iglesia Católica. Y el problema que tenemos con ellos es porque no entienden la gracia, y esto es obvio, porque ellos creen en la salvación por obras. No entienden realmente qué es gracia. Pero ¿qué es gracia, hermano, en la Escritura? Gracia en la Escritura es un regalo que no mereces. Eso es lo que significa la palabra charis en el griego, eso es lo que significa. Incluso teológicamente la palabra gracia significa recibir lo opuesto a lo que mereces. Eso es lo que significa la palabra gracia, hermano. Dios tiene que condenarte, Dios tiene que destruirte y te da lo opuesto a lo que mereces. Y como vamos a ver en un momento, María misma reconocía de que ella era pecadora y necesitaba un Salvador. ¿Y por qué fue llena de gracia? Porque en lugar de ser condenada como una pecadora, porque era pecadora igual que todos, escucha,
recibió la gracia de llevar a Cristo en su vientre, eso no fue porque ella se lo merecía, eso era a pesar de lo que ella misma era. Ahora, en ese pasaje, Lucas capítulo 1, como he mencionado, no se menciona nada de la concepción de María, no se menciona nada del reinado de María, no se menciona nada de su intercesión o de su poder salvador. Más bien, en ese pasaje, si tú lo lees, vas a encontrar de que se dicen todas esas cosas de Cristo, no de ella. De Cristo es de quien se van a decir de que Él es el Rey que estamos esperando, el intercesor, el Salvador, el Hijo de Dios, el Santo de Dios, el Hijo del Gran Altísimo. De Cristo se van a decir todas esas cosas. Pero los católicos, como están ciegos a la Escritura, leen la primera parte donde se dice que era una virgen y que llena de gracia, y la ven a María como si fuera lo más grande. Y como hacían los fariseos en la época de Jesucristo, cuelan el mosquito pero dejan pasar el camello, dejan pasar lo que se dice de Cristo. A Cristo se lo pone, hermano, como el Rey del universo. A Él sí, en ese pasaje. A María solo se dicen las cosas que les he mencionado. Todo ese pasaje se trata acerca de Cristo y lo que Él haría, lo que Él era, quién era Él. Luego nos encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 47 y 48 con María también una vez más. Y ahora vayan conmigo a este pasaje porque esto es muy importante. Les acabo de decir de que María reconoció su condición de pecadora. ¿Por qué digo eso? Porque ella misma lo dice. Escucha Lucas capítulo 1, versículo 47 y 48. Aquí María está hablando, por si acaso. Y escucha lo que dice. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado que yo soy la reina de este mundo. Creo que no dice eso. Escucha lo que dice. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Eso María, hermano, entendía. Yo necesito un Salvador y yo soy nada más que una esclava. María, hermano, esas son las palabras de María. Para cuando los católicos te digan, estás despreciando a María, la estás subestimando, la estás atacando. No, estoy diciendo lo que ella misma dijo sobre ella. Ella dijo que era una sierva nada más y que necesitaba un Salvador. Ella dijo eso. ¿Cómo es posible de que alguien que ha sido concebido sin pecado y que es purísima, santísima, inmaculada, necesita un Salvador, se alegre porque llega un Salvador? ¿Por qué se alegraría? Y ella no dice llegó un Salvador, ella dice llegó mi Salvador. Dios mi Salvador. Ella misma hace referencia a ella misma, reconociendo su condición de pecadora. Ahora, hermanos, después de estos pasajes, sinceramente, todos los pasajes que tú vas a encontrar en el Nuevo Testamento sobre María, ¿sabes lo que van a hacer? Ir completamente en contra de lo que los católicos dicen. Todos los pasajes, todos. No hay ni un solo pasaje que pueda afirmar o pueda usarse para defender la posición católica acerca de María. El siguiente pasaje que nos encontramos con María es Lucas 2, versículo 24. Escucha lo que se dice de ella. Aquí se habla de que María iba a ir a ofrecer unos tributos y unas ofrendas que eran por ley que tenía que hacerlo. Y escucha lo que se dice. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Sabes quiénes ofrecían en aquella época ofrendas trayendo tórtolas o palominos? ¿Sabes quiénes? Los pobres, hermano. María era una mujer, incluso en el Nuevo Testamento se nos presenta como pobre. Pobre. Después nos la encontramos en Juan capítulo 2, en las bodas de Canaán. Y este pasaje es importante, hermano. Porque vayan conmigo a este pasaje, Juan capítulo 2. María está en una boda, probablemente de un familiar, por eso María estaba en la organización de la boda. Y resulta que estaba pasando algo muy terrible para aquella época y era que el vino se acabe. Y María va a pensar de que tiene alguna autoridad sobre Jesucristo. Ahora, como madre tenía autoridad, pero tenía una autoridad sobre el ministerio de Jesucristo. Es aquí donde Jesucristo va a mostrar de manera explícita de que, un momento María, no estás tratando solamente con un hombre, estás tratando con Dios. María va a venir y le va a decir a Jesucristo,
haz algo para que haya vino, y escucha lo que Cristo le va a responder. ¿Qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado aún mi hora. Hermano, escucha las palabras de Cristo. Ahora, no le está faltando el respeto, por si acaso, Cristo. No la está deshonrando. Pero Cristo estaba por iniciar el ministerio que su Padre le había enviado, y claramente está mostrando un momento, María, tú no tienes la autoridad que crees tener. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Esta es una actitud, hermano, de respeto, como dije, pero al mismo tiempo le está poniendo un límite a María, como lo va a hacer en otros lugares también. En un momento vamos a ver eso. Es más, veámoslo ya. Escucha lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 46 y 50. En Mateo capítulo 12 nos encontramos con un relato muy parecido al que hoy día vamos a estudiar en un momento. Y escucha lo que se dice acerca de María. Resulta de que Jesucristo estaba hablando, estaba predicando a sus discípulos como siempre hacía, y sus hermanos y su madre van a venir a verlo a Jesucristo. Y algunas personas van a creer, hay que darles un trato especial, ¿no? Su madre y sus hermanos están acá. Escucha el trato especial que Jesucristo les va a dar. Versículo 47, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Escucha. Jesucristo está diciendo, estos mis discípulos son los que tienen una relación conmigo más cercana que mi madre y mis hermanos por sangre. Aquellos que se han acercado por fe a mí, en fe a mí, son los que tienen una relación filial conmigo. Hermanos, si María fuera toda la reina del universo que los católicos dicen, creo que Jesucristo hubiera dicho, preparen las alfombras rojas porque ha llegado la reina, ¿sí? Él va a decir más bien, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y Jesucristo no le está faltando respeto ahí, hermano. Simplemente está diciendo la realidad. En el versículo 50 va a continuar diciendo, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Más adelante en los evangelios, cuando nos encontramos una vez más con María al lado de la cruz de Cristo, cuando Cristo está siendo asesinado por los romanos y los judíos, se presenta, hermano, a María no como una gran salvadora, sino literalmente como una mujer desamparada, que necesita ser recibida por alguien para que sea cuidada. A los católicos obviamente tuercen ese pasaje y dicen, Jesucristo dijo, he ahí tu madre, y nos está diciendo a toda la iglesia, ahí está nuestra madre. No sé, ¿qué están hablando sinceramente? No tengo idea de qué están hablando estos hombres. Jesucristo está en la cruz, sabe que él era su hijo mayor, María era viuda, se iba a quedar sola en esta vida. Para ser viuda en aquella época era bastante terrible, y Jesucristo le dice a Juan, por favor recibe a mi madre en tu casa porque necesita que alguien la cuide. María, más bien, a diferencia de lo que los católicos dicen de que ella es nuestro socorro, ella más bien necesitaba socorro de alguien. En ese relato en la cruz de Cristo, hermano, claramente se la presenta a María así, como una mujer desamparada que necesitaba que alguien la cuide. Después de esto nos encontramos con María en el libro de Hechos. Ahora vamos a hablar de eso en un momento. Hemos leído esto en las lecturas, Hechos 1, versículo 14. A María, hermano, se la va a presentar como una creyente más. Como una creyente más entre todas. Y ahora aquí hay algo muy interesante. Porque si tú lees el Nuevo Testamento vas a encontrar que María no es más mencionada. Después de Hechos 1, versículo 14, no hay más mención de María. No hay más. Ahí se terminó. Se van a mencionar, y no es, hermano, por si acaso, de que la Biblia tenga un problema contra María o algo así. No. Pero simplemente, como te menciono, la Escritura, el Nuevo Testamento, no lo va a poner en una posición tan elevada. Y ahora, en el Nuevo Testamento tú vas a encontrar de que se van a mencionar a mujeres. Se va a mencionar a Febe, se va a mencionar a Priscila, se va a mencionar a una tal Junias, probablemente era mujer, algunos dicen que tal vez era hombre, pero yo creo que era mujer, Junias. Se va a mencionar a una tal Loida, el apóstol Juan
¿Te acuerdas que creo que Jesucristo le dejó a Juan su madre? El apóstol Juan no la va a mencionar en ninguna de sus epístolas. Juan hasta le va a enviar una carta a una hermana cristiana, pero no se va a escuchar decir nada acerca de María. Nada. Tú puedes buscar, hermano. Todo el Nuevo Testamento, después de los Evangelios y el libro de Hechos, no hay más. De Febe se va a hablar, una diaconisa de Cencrea. Si María tenía una posición tan elevada como salvadora y madre de la iglesia, escucha. Creo que Pablo no se hubiera olvidado de mandarle unos buenos saludos, ¿eh? Creo que no se hubiera olvidado. Cuando Pablo saludaba a todos los que le venían a la mente cuando mandaba sus cartas. No va a haber tal cosa. En el libro de Hechos tenemos el concilio de Jerusalén, donde se van a reunir para solucionar problemas de la iglesia. Adivina a quién no se va a mencionar en ese concilio. María. Se va a mencionar hasta a los pastores en aquella época. Un hombre como Santiago, que era un pastor, va a elevar su voz para hablar. María no se sabe dónde estaba en ese concilio. No que era la madre de la iglesia, no que era nuestro socorro, no que era la mediadora y la que nos guía toda la gracia. Los cristianos del primer siglo, hermano, no la van a tratar así. Con esto, vamos a nuestro pasaje el día de hoy. Escucha lo que Jesucristo nos va a decir.